Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Sócrates nació en Atenas el 469 a.C. Fue hijo de Sofronisco, un trabajador de las canteras, y de Fenáreta, una comadrona, es decir, una mujer que ayuda a dar a luz a otras. Ambos eran gente pobre, pero muy respetada por su honradez y por sus costumbres. Ambos eran medio parientes de Arístides, un funcionario de la democracia ateniense, cuya honestidad se había vuelto proverbial. Literalmente se había vuelto proverbial. Arístides ejerció varios cargos en su vida, el último de los cuales fue el de tesorero de la ciudad. Arístides se pagaba su sueldo a sí mismo sin que nadie lo controle, y ocurrió que lo encontraron muerto en la casa del tesoro. Y su última noche había cenado pan con cebolla y vino barato, usando una pila de bolsas de monedas de oro como mesa y otra como silla. Sócrates creció en este ambiente de muy riguroso sentido ético, y él en persona decidió no dedicarse a la política de modo directo, salvo por un cargo en el Tribunal de los 20, cuando ya anciano, que no le ocupaba mucho tiempo realmente. En algún momento, hacia sus 10, 12 años más o menos, viajó a Elea, no se sabe por qué motivo, y en esa ocasión conoció al filósofo Parménides, al que dice que le recordó a Aquiles, porque era a la vez temible y admirable. Y este encuentro entre Sócrates y Parménides ha sido puesto en duda, diciendo que Parménides tenía que ser un hombre de edad avanzada y Sócrates un niño. Lo que me parece que no se suele observar en esto, que el comentario que hace Sócrates es precisamente propio de un niño, al compararlo, claro, desde luego, de adulto, devenido un filósofo. Esta impresión se desplaza no de la persona de Parménides, sino a la filosofía de Parménides. La filosofía de Parménides es la que para el Sócrates adulto, el Sócrates filósofo, es a la vez admirable y temible. De niño esta impresión se la debe haber causado la persona de Parménides, y por eso lo compara con Aquiles. Aquiles debía ser su personaje de DC Comics favorito, su superhéroe. Por esos años también Atenas se embarca en una desastrosa campaña para conquistar Egipto, donde tienen varios miles de bajas. La educación elemental de un ciudadano ateniense es probablemente la que nos resulte menos extraña, la más familiar, la más parecida a la nuestra. No porque los atenienses fuesen de ideas muy avanzadas sin esto, sino porque la nuestra tiene 25 siglos de obsoleta. De los 12 o 13 años hasta los 17, el centro de la vida social de los muchachos es el gimnasio. Acá ya empieza a ser diferente la cosa. La educación física se considera central. En torno al gimnasio hay anexas una biblioteca, un aula o pequeña sala de conferencia y un pequeño anfiteatro. La ciudad solo pagaba a los profesores de educación física y afines. De los oradores que frecuentaban el gimnasio, estos eran solamente supervisados por el censor, en el sentido de funcionario que administra el impuesto llamado censo, el cual podía autorizarlo o prohibirle frecuentar el gimnasio. Sin la motivación del dinero, estos adultos que iban al gimnasio mayormente iban de levante, razón por la cual en esa sociedad las relaciones eróticas entre jóvenes y adultos de su mismo sexo mayormente eran aprobadas socialmente. Cuando Platón dice que la pederastia es la fuerza motriz de la educación, esto no es una extravagancia suya que se sacó del sombrero. Así funcionaban realmente las cosas en esa sociedad. A los 18 y 19 años los varones entraban al servicio militar,
En ese periodo integraban una fuerza secundaria junto con los veteranos de 50 a 59 años y a los 20 pasaban a formar parte de la fuerza principal. La única institución análoga a una universidad que había en esa sociedad eran los templos a las musas, de espíritu esencialmente religioso, y los misterios o sociedades iniciáticas. En ambos casos la relación maestro-discípulo era personal y directa. Con la democracia, ambas instituciones eran vistas sin mucha simpatía por el pueblo. Y es en este contexto que aparecen los sofistas. El sofista no es un sabio, un sofos, es un conocedor, es un tipo que sabe. El sofista no concibe el conocimiento como una vocación, en el sentido religioso del término, sino como un arte práctico, y se dedica a enseñar este arte práctico a cambio de un pago. Los sofistas dan clases particulares o seminarios cerrados enseñando un tema puntual a sus clientes, generalmente retórica. Y todos los testimonios que nos hablan de Sócrates coinciden en que era un chapado a la antigua, al que la educación sofística no le agradaba mucho. Entre el 449 entre el 449, y el 446, Atenas se enfrenta a 4 guerras. Primero contra Esparta por el control del oráculo de Delfos. Esta guerra, a diferencia de la guerra del Peloponeso, se limitó a las 2 ciudades, sin involucrar a sus aliados, y no fue ni muy larga ni muy sangrienta. Después envían una armada a la península de Galípoli, instalando ahí una colonia por la fuerza, y tras esto le declaran la guerra Eubea y Megara, quienes esperaban ganarse a la Liga del Peloponeso para su causa. El estratego Pericles se deshace del apoyo espartano enviado a Megara, sobornando a los generales enemigos, tras lo cual derrota las ciudades que se habían levantado contra el dominio de Atenas en el Ática. Sócrates tenía 25 años mientras ocurría esto y era soldado, pero no tenemos ninguna información acerca de su intervención en estos conflictos, si es que intervino de algún modo en ellos. En algún momento, en su juventud seguramente, participa en la competencia del Pancracio en los Juegos Olímpicos con buen desempeño. Los documentos nos dicen que triunfó, pero esto en realidad significa solo que le fue bien, no quiere decir que Sócrates haya ganado el torneo. Por sentido común podemos suponer que esto ocurrió en los Juegos Olímpicos del 448, 444 y o 440, a los 21, 25 o 29 años de edad de Sócrates. Me voy a inclinar por las fechas más tardías, los 25 o los 29 años, por 2 razones. Una, el pancracio es un deporte de mucho contacto físico que no favorece a los juveniles. Y además, Sócrates dudosamente hubiese adquirido la destreza necesaria si no hubiese estado varios años en la infantería ligera de la ciudad, lo cual es coherente con su origen humilde. Así que me inclino que esta competencia fue a los 25 o a los 29 años de la vida de Sócrates, o ambas. Por su buen desempeño en los Juegos Olímpicos, la ciudad le paga a Sócrates el equipo de hoplita, la infantería pesada de la ciudad. El hoplita recibía una paga de una dracma diaria, 2 cuando salían en campaña, y como las obligaciones militares dejaban bastante tiempo libre, la mayoría de los hoplitas tenía algún oficio secundario. Sócrates nunca se dedicó a otra cosa. Y digamos algo sobre la paga de Sócrates como soldado. Una dracma equivalía a 6 óbolos. Un óbolo era el precio de una comida en una taberna, la tarifa usual de una prostituta, el pago de un voto mercenario en una elección. Esta equivalencia es curiosa.
y 2 óbolos eran la jornada de un trabajador no calificado. Las dracmas atenienses que se han encontrado en excavaciones pesan en promedio unos 4,3 gramos de plata, y sabemos que en tiempo de la guerra del Peloponeso el tipo de cambio oro-plata era de 1 por 14. Con todos estos datos podemos calcular que una dracma valía unos $10 de hoy. Además, Sócrates cobraba una pensión de un óbolo diario porque su padre había trabajado en la construcción del Partenón. Lo que nos lleva a que los amigos y discípulos aristócratas de Sócrates en realidad han exagerado su pobreza, y este mito dura hasta hoy. Sócrates fue discípulo de Arquelao, quien fue a su vez discípulo de Anaxágoras, y aunque Sócrates no hubiese sido Sócrates, la crítica que hace a la idea de Anaxágoras de que la luz del sol es fuego, de por sí le garantizaría un lugar en la historia de la astronomía, aunque Sócrates nunca hubiese dicho otra cosa que eso. Sócrates nunca cobró a sus discípulos y critica al sofista Gorgias por el alto precio de sus clases. De todos modos, tomó un curso de oratoria suyo en conjunto con otros alumnos, el más barato que ofrecía el sofista, por el que pagó 50 dracmas, lo cual, recordémoslo, era 1 mes y medio de su sueldo. Sócrates tenía en alta estima la enseñanza de Gorgias, por lo visto. Sócrates seguramente también conoció a Zenón de Elea cuando éste estuvo en Atenas, y seguramente Zenón es su principal fuente real de la filosofía eleática, más allá del encuentro infantil con Parménides, si es que esto ocurrió realmente. Zenón usa en abundancia el recurso de la reducción al absurdo, lo cual también parece haber influido mucho en Sócrates. Otro que se dedicó al vale todo, además de Sócrates, fue su discípulo Aristócles. El problema es que Aristócles no era precisamente una persona con un físico intimidante. Había sido exceptuado del servicio militar porque no podía cargar el armamento de hoplita, que por cierto no pesaba mucho más de 20 kilogramos. Consideramos a los hoplitas infantería pesada, más que nada por sus tácticas y por motivos históricos. Aristócles se sintió humillado por esto y contrató al mejor entrenador de Atenas para que lo preparase para los Juegos Áticos. Y en las competencias griegas, digamos esto, no había categorías por peso. Por lo general no había categorías por sexo y apenas había categorías por edad. O sea, podían levantar peso un chico de 13 años con uno de 19, correr un hombre contra una mujer o luchar un súper pesado contra un pluma. Y nadie consideraba que esto era un robo. Bueno, con estas extrañas reglas, Aristócles fue a competir en los Juegos Áticos. Lo desmayaron en la primera piña que le metieron y estuvo 2 días en coma, casi lo matan. Como sea, logró su objetivo, se ganó el respeto de sus ex compañeros de estudios, que mayormente ahora eran caballeros. O sea, traducción, es una piltrafa, pero se la aguanta. Y de regreso en Atenas, cuando se encontró con su entrenador, este lo bautizó cariñosamente Platón, que significa cazuela para higos, porque eso es lo que parecía su nariz. En el 432, volviendo al amigo Sócrates, a los 37 años de edad, Sócrates tiene una relación con un efebo de 18 años de la caballería, Alcibíades. Situación sentimental es complicado, es muy complicado. Como todos saben, las relaciones sexuales entre los efebos y los soldados veteranos no solo eran toleradas, eran alentadas, por lo que esa relación estaba entre las reglas del juego. Pero se esperaba que fuese el hombre maduro, el apasionado por la belleza del joven, y el que accediese al vínculo con la cabeza fría, pensando en los beneficios para su formación de esa relación. Esto era lo que estaba bien visto.
No estaba bien vista, en cambio, la situación contraria, cuando era el joven, el enamorado, o como quieran llamarlo, del veterano. Y este fue el caso de Sócrates y Alcibíades. Esta misma fue la razón por la que la relación de Safo de Lesbos con una de sus discípulas fue muy desaprobada, y no así el resto de sus amoríos con muchachas de su mismo sexo y mucho más jóvenes que ellas, lo cual deja confundidos a quienes insisten en ver hechos ocurridos en la antigua Grecia a través del cristal de la terminología inventada por un psiquiatra austríaco del siglo XIX. Como decía, las relaciones entre hombres estaban bien vistas solo cuando uno de los amantes era un hombre de barba y el otro un joven todavía lampiño. La diferencia de edad no era algo tolerado, era condición indispensable para que la relación fuese aprobada. Por el contrario, las relaciones entre personas del mismo sexo y similar edad eran despreciadas y con frecuencia ilegales. La comedia ateniense abunda en chistes sobre barbas postizas y cremas de depilar por este asunto. Sócrates decide interrumpir su relación con Alcibíades antes de ese tope socialmente aceptado, porque encontraba que había algo que no andaba bien con el muchacho. En el banquete de Platón, el personaje de Sócrates afirma tenerle miedo. La caballería ateniense a la que pertenecía Alcibíades tenía 1000 hombres, de donde podemos estimar que cada clase de febos tenía unos 60 o 65 muchachos, y había sido creada de modo más o menos reciente. Tradicionalmente los atenienses habían contado con caballeros mercenarios, pero eso cambió después de que fueron abandonados por la caballería en medio de una batalla. Ahí dijeron, no, pará, la caballería tiene que ser de los nuestros. Para ser caballero había que ser ciudadano ateniense, eupátrida, patricio, y pagarse uno mismo sus propios caballos. La creación del cuerpo de caballería les permitió a muchas familias que habían prosperado durante los 50 años de paz entre la campaña de Jerjes y la guerra del Peloponeso, pero que figuraban entre las clases inferiores en el censo, poner en evidencia su nuevo estatus social. Así se ponen de moda nombres que evidencian la condición de caballero, como Hipias, Hiparco, Hipólito, Hipodamia, Hipómedes. Aristófanes dice que un caballero lo invitó a cenar y le presentó a sus hijos y pensó que le había dado hipo. Alcibíades procede de esta nueva casta de nuevos ricos, snobs y aventureros, y puede decirse que es su producto más acabado, su reducción al absurdo incluso. Los atenienses, al decir de un cronista, lo aman, lo odian, no pueden vivir sin él. Y entre esos, los atenienses, hay que ponerlo a Sócrates entre los primeros lugares de la lista, me parece. Alcibíades sigue siendo tema de discusión de filósofos, historiadores, psicólogos, etc. hasta hoy. Entre los psicólogos, la opinión mayoritaria es que era un psicópata. 3 años antes, en el 435, Atenas había apoyado a la isla de Córcira en su guerra contra Corinto, miembro de la Liga del Peloponeso. La Liga se tomó represalias indirectas menores con Atenas, pero seguían buscando una salida diplomática a una serie de provocaciones mutuas de creciente gravedad que habían comenzado con una rebelión de esclavos en el Peloponeso en el 464, siendo Sócrates un niño. Atenas había abandonado en esa ocasión la Liga Panhelénica, la cual quedó virtualmente deshecha con esto. Prohibió a los miembros de la Liga de Delos abandonarla, liga que de liga le quedó el nombre, pasó a ser virtualmente un imperio ateniense. La Liga del Peloponeso y la Liga de Delos pactaron que nadie intentaría reclutar una ciudad de la otra liga,
que los puertos comerciales estarían abiertos a los barcos de todas las ciudades griegas y que nadie daría asilo a los esclavos fugitivos de la otra liga. En el 437, Atenas cerró sus puertos a los barcos de Megara, acusando a los megarenses de recibir esclavos fugitivos del Ática. Megara redobló la apuesta, blanqueando el asilo a los esclavos fugitivos, a los que armó y dio tierras de cultivo en la frontera con Atenas. En el 435, tras la victoria de Córcira contra Corinto, la isla se incorporó formalmente a la Liga de Delos, o sea, reclutaron a una ciudad de la Liga del Peloponeso y la sumaron a su propia liga. Los atenienses estaban mayormente convencidos de que la guerra era ya inevitable, mientras que Esparta seguía tratando de encontrarle una salida pacífica al conflicto. En el 432, este conflicto estalla del lugar menos esperado. Se subleva la ciudad de Potidea, que era el medio de la nada. Ciudad miembro de la Liga de Delos, que intentaba... No es que creyeran que podían derrotar a los atenienses, esperaban iniciar una rebelión masiva contra Atenas. Pero ocurrió que se quedaron más solos que Christine Lagarde en el Día del Amigo. Atenas no se tomó muy en serio la rebelión y envió una fuerza de 1.600 hombres, muchos de ellos veteranos de más de 50 años, acompañados por una caballería de Febos. Los mandaba Calias, un general prestigioso, miembro del Demos, y esperaban negociar una rendición sin pelear o, en el peor de los casos, tener que enfrentarse a un ejército amateur de 1.000 hombres. Pero ocurrió que los corintios, que se habían quedado con la sangre en el ojo por el apoyo de Atenas a Córcira 3 años antes, reclutaron 4.000 mercenarios en el Peloponeso y caballería en el norte y se los enviaron en apoyo a Potidea. Los atenienses, que llegaron después que los peloponesios, se encontraron ante una fuerza profesional que los superaba varias veces en número. Calias evita el combate, inicia una campaña de movimientos erráticos por la región, cuyo único fin era ganar tiempo. Mientras tanto envía mensajeros a Atenas pidiendo refuerzos con urgencia y contrata a las apuradas una caballería profesional mercenaria en Macedonia. Le envían de Atenas 3.000 hoplitas de los mejores que había disponibles. Potidea, que los atenienses habían creído que iba a ser un paseo por el campo, es una señora batalla. Habiendo alguna clase de obstáculo en el medio del campo de batalla, ambos ejércitos dividen sus fuerzas y pelean 2 pequeñas batallas independientes. Cada bando pone sus mejores fuerzas en el flanco derecho, los atenienses a los 3.000 hoplitas enviados como refuerzos y los potideanos a los 4.000 mercenarios peloponesios, quedándose ellos mismos en el flanco izquierdo. Predeciblemente los atenienses vencen en el flanco derecho, pero son derrotados en el izquierdo, donde estaba Sócrates. Calias es herido de gravedad en la retirada. Sócrates corre a ayudarlo y se bate solo contra varios espartanos, mientras Calias se recupera y se pone de pie. Sócrates y Calias quedan aislados, cubriéndose la espalda uno al otro. Alcibíades los ve y llega al galope a unirse a ellos, retirándose los 3 juntos. Los peloponesios, que perseguían a los derrotados que se retiran, evitan ese grupo compacto y vienen preparados para defenderse y buscan blancos más fáciles. En esto, diga lo que quiera Platón, no debe haber pesado tanto la mirada intimidante hacia los costados de Sócrates como el hecho de que Alcibíades tenía un caballo. El cine nos ha acostumbrado a creer que la lucha de caballería contra infantería es más pareja de lo que es realmente. Lo cierto es que la lucha de 4 infantes contra un caballero se consideraba más o menos pareja. Además, seguramente los ayudó el que ninguno de los atacantes haya reconocido a Calias. El uniforme de general en esa sociedad democrática era más bien discreto. No se distinguía mucho del de cualquier otro soldado.
Entre los peloponesios se corre la voz de que los potidianos han sido derrotados y que la principal fuerza ateniense debe estar rodeándolos para tomarlos por la retaguardia en ese momento. Esto los lleva a abandonar la persecución y retirarse. Calias, Sócrates y Alcibíades se encuentran con un grupo grande de sobrevivientes que le dan la noticia. Calias ordena quedarse ahí sin contraatacar, pero sin seguir retrocediendo. Poco después se desmaya a causa de la pérdida de sangre. En las horas que siguen se les suman muchos otros que habían huido en todas direcciones, y a medida que los peloponineses siguen replegándose comienza a correr la voz de que deberían contraatacar y el tema se pone a votación. Alcibíades lanza un discurso de muy cuidada retórica, argumentando que Calias ha estado inconsciente por horas y que su última orden fue la más adecuada en ese momento para esas circunstancias, pero que las circunstancias habían cambiado y que ya no tenían obligación de obedecerle. Se vota a favor del contraataque. Los hoplitas forman una falange muy compacta con la caballería a su lado y marchan contra los peloponesios, quienes se repliegan sobre una escollera junto a Potidea. La batalla tiene un final inesperado. Desde la escollera, cuya punta estaba a solo unos metros de la ciudad, un potidiano lanza un silbido en clave a alguien sobre el muro de la ciudad. Entonces usan una estratagema que literalmente habían estado preparando por más de un siglo y que un puñado de hombres había mantenido el secreto pasándolo de generación en generación. Derriban el muro junto a la escollera, que en realidad era de utilería, y pasan un puente de madera. Los hombres de la escollera entran dentro de los muros y tras ellos cierran la brecha, esta vez con piedras de verdad. Los atenienses le ponen sitio a Potidea. Calias muere desangrado esa noche a causa de las heridas, y al día siguiente la primera ocupación de los atenienses es nombrar sucesor, y después de ocuparse de este asunto se ocupan de un asunto menor. Era costumbre en Atenas condecorar al soldado más valiente de cada batalla. Tras una breve discusión, están todos de acuerdo en que los candidatos más razonables eran Sócrates y Alcibíades. Estos entonces entablan un debate donde cada uno defiende la postura de que el otro tenía más mérito que él. Sócrates afirma que Alcibíades fue más valiente que él porque él estaba de a pie, mientras que Alcibíades podría haber usado su caballo para huir. Alcibíades, por su parte, resaltó que Sócrates corrió a defender a Calias solo, mientras que él se sumó cuando la pelea era ya más pareja. La condecoración la recibió finalmente Alcibíades, y probablemente esto se debió a que los hoplitas, que eran la mayoría de los votantes, diplomáticamente no deben haber querido ofender a la caballería votando a uno de los suyos. Esparta envía mensajeros a Atenas pidiéndoles que dejen marcharse a los mercenarios peloponesios que estaban sitiados en Potidea. Atenas se niega. Esparta entonces ya no lo pide, les da un ultimátum. Atenas no lo acata y empieza así, queda declarada la guerra. Sócrates se casó en un momento no determinado con Jantipa, o Jantipa, no sé cómo se dirá este nombre, cuya mala relación era célebre. Sin embargo, todos los cronistas describen a Jantipa como malhumorada y gritona, pero realmente nadie le atribuye defectos importantes. Nietzsche dijo, pensando en Sócrates, un filósofo casado es un personaje de comedia. En el 424 Sócrates participa de la batalla de Delios. Esta iba a ser supuestamente el inicio de una campaña para arrebatarle la región de la Beocia a la Liga del Peloponeso, pero los tebanos frenaron al ejército ateniense de casi 10.000 hombres apenas cruzaron la frontera. Esto se debió más que nada a la descoordinación de los generales atenienses. Sócrates se destaca por su valor en esa retirada,
cargando sobre sus hombros a un soldado herido. Se refugian en el templo de Delos, donde permanecen sitiados 2 semanas hasta ser evacuados por mar. En esas 2 semanas, los atenienses conocen una delicia de la tecnología tebana, el lanzallamas, que siglos después iba a ser un arma muy importante, pero en esa guerra fue solo una curiosidad, era una cosa nueva nomás. En el 422 participa Sócrates en la campaña para recuperar Anfípolis, bajo el mando del demagogo Cleón. Anfípolis había sido capturada 2 años antes por el brillante general espartano Brásidas. Atenas, mientras tanto, había sido devastada por la peste, sufrió una crisis de refugiados dentro de sus muros largos y su principal interés estaba en la guerra de Mesenia. Anfípolis era secundaria. Esto explica que hayan enviado un hombre de 48 años en una campaña larga. El comportamiento de Sócrates en esa campaña es extraño. Camina descalzo sobre la nieve, se queda horas parado inmóvil pensando en alguna idea que le vino a la mente de golpe, etc. Los espartanos pierden Anfípolis, muriendo tanto Brásidas como Cleón en esa lucha. Además, los espartanos habían fracasado en recuperar la bahía de Pilos, en el Peloponeso, desde donde los atenienses organizaban la rebelión de los esclavos mesenios contra Esparta. Y se encontraban, además, Esparta, al borde de una nueva guerra contra la ciudad-estado de Argos, que no era miembro de ninguna de las 2 ligas, porque estaba por vencer un tratado de paz sin que el conflicto se hubiese solucionado realmente. En Pilos, además, 400 espartanos habían sido tomados prisioneros y mantenidos como rehenes en Atenas. Razonablemente, los espartanos deciden rendirse y envían mensajeros a Atenas a negociar la paz. Nicias, un político ateniense hasta entonces casi desconocido, convence a la asamblea de firmar la paz. En el 415, ya después de unos años de supuesta paz, que en realidad había sido guerra encubierta, la asamblea ateniense vota la campaña contra Sicilia. Nicias se opone, pero es silenciado por la multitud que lo abuchea y le grita cobarde. Sócrates entonces pide la palabra. Sócrates, que recordémoslo, había sido semi-condecorado por su valor 10 años antes, y repite el discurso de Nicias, palabra por palabra. Es muy probable que en este contexto haya sido que el oráculo de Delfos declaró a Sócrates el más sabio de los hombres, oráculo que sorprendió a Sócrates, y ya se conoce la historia de que salió a tratar de demostrar si era verdad, discutiendo con todo el mundo, y llega a la conclusión de que, bueno, en realidad yo soy más sabio que todos estos tipos con los que estuve debatiendo, porque ni ellos ni yo sabemos gran cosa, pero yo por lo menos sé que no sé nada. Todos estos tipos no saben nada, pero creen que saben mucho. A favor de esta interpretación que estoy dando del famoso oráculo, quiero mencionar que el oráculo añadió: y Eurípides es el segundo. Eurípides acababa de estrenar su tragedia antibélica Las Troyanas. O sea, el oráculo estaba señalando como los 2 hombres más sabios del mundo a los 2 grandes atenienses que se oponían a la campaña contra Sicilia. Por ese entonces, quizás Sócrates haya propuesto la fábula de la elección entre un cirujano y un vendedor de golosinas, que cita a Platón como una crítica a la democracia. Al menos, es muy probable que dicha fábula esté inspirada en el debate entre Alcibíades, el vendedor de golosinas, que entusiasmó al pueblo con la campaña de Sicilia, y Nicias, el médico, que intentó hacerlos entrar en razones, hablándoles de la dificultad de dicha campaña y de las malas circunstancias en que estaba la ciudad en ese momento para emprenderla. En el 413 la campaña termina en un desastre total. Partieron unos 44.000 hombres, volvieron vivos menos de 1.000.
es tal la magnitud del desastre que la ciudad obliga a todos los hombres solteros a casarse y legaliza la bigamia, recomendando a los casados tomar una segunda esposa. Sócrates, de 54 años, se casa con una mujer de la que no se sabe nada más que su existencia. Quizá esta segunda boda fuese una de las causas de su mala relación con Jantipa. La guerra sorprendentemente dura otros 10 años. Alcibíades comanda una flota que desconoce el gobierno de Atenas y se autoabastece cobrando tributos por la fuerza. Atenas es sitiada, hay golpe de estado, divisiones internas, los del puerto del Pireo se llegan a separar del resto de la ciudad y hay dos gobiernos dentro de una ciudad sitiada. Sócrates y otros ancianos miembros del Tribunal de los 20 se interponen entre los jóvenes, evitando que haya una batalla dentro de la ciudad. En el 406 probablemente, aunque no tenemos la fecha exacta de esto, por razones de contexto hay que suponer esto, Sócrates le recomienda a Pericles el joven, hijo de Pericles, reclutar a las mujeres y enviarlas a hostigar a los beocios al norte del Ática con tácticas de guerrilla, para lo cual no hacía falta ni mucha fuerza física ni un especial entrenamiento militar. A Pericles el joven le gusta la estrategia, pero la aplica con los hombres que habían sido exceptuados del servicio militar, no con las mujeres, como era la idea original de Sócrates. A Sócrates le toca presidir la asamblea, cargo que era asignado por sorteo y por un solo día, el día en que se propone juzgar a los generales que habían comandado la flota ateniense en la batalla de Arginusas. La batalla había sido una contundente victoria ateniense, pero los generales habían abandonado a los sobrevivientes de los 25 barcos atenienses hundidos, por considerar que navegar en medio de la tormenta que siguió a la batalla los exponía a un desastre mayor. Sócrates ese día veta la propuesta de realizar un solo juicio en la misma asamblea por ilegal y exige 8 juicios separados y formales. Se ganó con esto la hostilidad de los aristócratas de la ciudad. Ningún documento menciona esto, pero seguramente habían intentado sobornarlo. En el 404 Atenas se rinde. Los espartanos derriban los muros largos de la ciudad. Sócrates, de 65 años, se cubre el rostro con un velo para no verlo. Los espartanos deciden imponer a Atenas un gobierno provisional que dicte nuevas leyes en un espíritu oligárquico cercano a Esparta, pero conservando la independencia. Temiendo que ese gobierno oligárquico sea suficientemente poderoso para sostenerse por sí mismo, limitan su número a 30 hombres. Estos se reúnen y discuten su plan. 30 hombres son muy pocos para formar una oligarquía, dice, pero nos sobran 29 para establecer una tiranía. Los 30 al principio se sostienen en las fuerzas de ocupación espartanas, pero como éstas iban a retirarse, necesitan reemplazarlas. Reclutan primero a toda clase de gentuza a sueldo, pero deciden que necesitan soldados profesionales. Así que idean un plan. Mandan llamar a 3000 hoplitas por grupos pequeños y les ofrecen que cada uno de ellos mate un meteco y se quede con su casa y su familia como esclavos. Los metecos eran hombres libres, pero sin derechos políticos, que vivían en la ciudad como si fuesen inmigrantes, aunque de hecho habían nacido ahí. Algunos soldados se niegan y son asesinados. El resto, mitad por miedo, mitad por ambición, lo hace, convirtiéndose así en cómplices de los 30. Y este era el plan, convertir a la mayor cantidad posible de hombres en cómplices, para que estos estuvieran preocupados por la caída de los 30 y tener que rendir cuenta por sus propias injusticias. Sócrates, aunque estaba retirado, es convocado y enviado a cometer uno de esos crímenes, pero se va a su casa. Los 30, enterados de su desobediencia, piensan enviar gente a matarlo, pero temen que Sócrates sea el cabecilla de una rebelión o que su asesinato inicie una rebelión espontánea, por lo que deciden esperar un tiempo prudente antes de matarlo. Eso no ocurre.
Una rebelión acaba con su régimen antes de que puedan hacerlo. En el 399, Sócrates es acusado por el demagogo Anito de negar los dioses de la ciudad y corromper a los jóvenes. Y aunque la acusación de corromper a los jóvenes no se refiere a Alcibíades, está claro que todo el mundo que debía juzgarlo debe haber recordado que Sócrates había sido amante y maestro de Alcibíades. Quizá por esto la arrogancia de Sócrates en su apología los irritó tanto como para condenarlo a muerte. Sócrates fue condenado por 280 votos contra 211 y inmediatamente después de su muerte los atenienses se arrepintieron de inmediato y condenaron a muerte a Anito, irritados con él. Las últimas palabras de Sócrates fueron: Critón, debemos un gallo a Asclepio, mira de pagarle. Palabras sobre las que se ha escrito mucho y se le han dado muchas interpretaciones. Que Sócrates recordó en su último minuto una deuda y paga, y con su sentido extremo de la justicia le preocupó más eso que no su propia muerte. Nietzsche interpretó que ese Asclepio era el dios de la medicina, y que Sócrates con su último aliento dijo: la vida es una enfermedad, la muerte es la cura. Foucault señala que el plural usado por Sócrates no favorece esa interpretación. La enfermedad, dice Foucault, era el rechazo de las leyes, y le debían un sacrificio a Asclepio por haberlos curado. En mi opinión, quizás Sócrates estuviese alucinando a causa del veneno y su última frase no tenga ningún sentido. O quizás sí le debía un sacrificio a Asclepio, pero por algún asunto normal, digamos, que algún pariente suyo se hubiese recuperado de alguna enfermedad. En resumen, creo que se ha hecho mucho ruido sobre este asunto. Realmente no es un tema tan importante. Hagamos un breve paréntesis para hablar de Alcibíades, de su ex o como quieran llamarle. En el 415, Alcibíades es elegido como uno de los comandantes de la armada ateniense en la campaña de Sicilia. Poco antes de partir es acusado, con razón o sin ella, de la profanación de los Hermes, un incidente político, religioso, bastante bizarro en el sentido anglosajón. Alcibíades razonablemente solicita ser juzgado antes de embarcar, pero el juicio se pospone hasta su retorno. En plena campaña, un amigo le informa que se ha organizado en Atenas una conjura en su contra y que si regresa a su patria será condenado a muerte. Alcibíades le cree, deserta y se pasa al bando espartano. El inepto y supersticioso Nicias entonces lleva a la campaña a un completo desastre. Los espartanos, envalentonados por el desastre de Sicilia y asesorados por Alcibíades, rompen el acuerdo de paz que habían firmado 7 años antes con Nicias, toman la aldea de Decelia en el Ática y construyen ahí una plaza fuerte. Los atenienses llaman al conflicto Guerra de Decelia, aunque en realidad su teatro de operaciones va a ser mayormente el Egeo y va a ser sobre todo una guerra naval. Durante esta última fase de la guerra del Peloponeso, Alcibíades va a ser indultado y va a cambiar de bando de nuevo. Al producirse un golpe de estado en Atenas, desconoce el nuevo gobierno y continúa la guerra por su cuenta, financiando su armada con la recaudación de tributos en nombre de la ciudad. Ocurre que al ser destruida la armada ateniense en la batalla de Egospótamos en el 404, los espartanos de inmediato navegan a Atenas y la sitian. Alcibíades, que ya no estaba al mando y recibió la noticia de la batalla, de la derrota en Asia, intenta jugar una última carta para salvar a Atenas. Trata de negociar una alianza con Persia, pero es traicionado por un gobernador persa, partidario de Esparta, y asesinado en casa de un amante persa que tenía Alcibíades por unos sicarios. Aunque en vida despertó odios y amores por igual, después de la guerra la opinión general en Atenas al respecto de Alcibíades era muy negativa. Y téngase esto en cuenta, cuando Sócrates es acusado de
corromper a los jóvenes, aunque la acusación se refería formalmente a otro mocoso del que no se sabe casi nada y que Sócrates en realidad apenas conocía. Todo el mundo que debía votar en su juicio debe haber recordado que Sócrates había sido amante de Alcibíades, y su voto debe haber sido más sobre este hecho que no sobre el asunto puntual que en teoría debían juzgar. Al no haber dejado nada escrito Sócrates, es difícil separar su pensamiento del de sus discípulos. Sus críticas eran por lo general prácticas. Parece ser que defendió la propuesta de que se enlistara a las mujeres en la infantería ligera, pero en realidad esta idea es menos original, menos revolucionaria de lo que se suele creer. Para empezar, desde cualquier punto de la ciudad era visible una estatua de una mujer armada, la diosa Atenea. En la campaña de Anfípolis, Sócrates seguramente había visto mujeres soldado entre sus aliados eolios. Y por otra parte, cuando venís de sufrir 43.000 bajas, si un rastrillo se puede tener parado y sostener un escudo, es un soldado. Sócrates aparece en los apuntes de Jenofonte, probablemente el que nos da un retrato más fiel del Sócrates de carne y hueso. Por un lado aparece como un sabio popular que aconseja a artesanos, estrategas y hombres prácticos en general, una especie de octavo sabio de Grecia. Y por otro, como un filósofo teórico con su grupo de discípulos intelectuales. Sócrates predicó una vida sencilla pero sin privaciones, gustaba de los banquetes y su tolerancia al alcohol era tan admirada como su pensamiento. Por esto no es raro que de él deriven escuelas tan dispares como los antisténicos y los epicúreos. Sócrates refutaba a los falsos sabios mediante el proceso de la reducción al absurdo, pero lo hacía no mediante afirmaciones, sino mediante preguntas irónicas demoledoras. En griego, eironeia tiene un significado más específico que el castellano ironía. Significa alguien que piensa exactamente lo contrario de lo que dice. Así, cuando Sócrates le dice al poeta Agatón de Atenas, qué pena que el conocimiento no es como el vino, que pasa de lo más lleno a lo más vacío por un hilo de lana, así pasaría de ti a mí. Lo que realmente quiere decir es, menos mal que el conocimiento no es, etc. Lo que explica que Agatón le responda que es un insolente. Sócrates parece haberse interesado por la deducción y por la clasificación de los condicionales, aunque probablemente sin el formalismo teórico que tienen estos asuntos en Aristóteles y Antístenes, respectivamente. Una anécdota de aspecto trivial que cuenta Jenofonte me parece que ilustra de maravilla cómo funcionaba la dialéctica socrática. Estando en un banquete con sus amigos aristócratas, apareció un siracusano que tenía lo que hoy llamaríamos un circo ambulante para animar la reunión. Una esclava joven y bella realizó una mezcla de baile erótico y show acrobático. Se recostó sobre una mesa de madera y, arrojando espadas y cuchillos al aire, los dejó caer y clavarse sobre la mesa, muy cerca suyo. Al terminar su show, Sócrates la aplaudió calurosamente, la felicitó y alentó a sus discípulos a que no fuesen tacaños con las propinas. La joven se fue. Sócrates entonces llamó al siracusano y lo regañó ásperamente, diciendo que era un canalla por obligar a su esclavo a hacer ese número, que era tan peligroso. El siracusano tuvo la mala ocurrencia de querer debatir con Sócrates, quien lo hizo quedar como un completo idiota, divirtiendo a todos los presentes. El siracusano se fue muy cabrero y quedaron solos. Entonces Sócrates le preguntó a sus discípulos: dígame, si esa muchacha recibiese entrenamiento militar y fuese enviada al campo de batalla, cuando las flechas y jabalinas comenzaran a pasarle cerca,
¿Ustedes creen que se asustaría y saldría corriendo? ¿O creen que permanecería en su puesto? Y todos esos amantes de la verdad tuvieron que reconocer que creían que permanecería en su puesto sin asustarse. Entonces cambió de tema. La anécdota me parece que refleja 3 niveles de pensamiento ético en Sócrates, que se repiten en muchos otros asuntos, en muchas otras anécdotas que cuenta Jenofonte. Primero, elogia a la esclava por haber hecho bien lo que le mandaron hacer. Ella no tenía ningún poder de decisión, por lo que cuestionar el hecho en sí no tenía ningún sentido. Vemos acá el germen de la ética estoica. Después lo llama a su amo y le reprocha su crueldad. Al margen de la justicia o injusticia del régimen social, añadirle injusticias de cuño propio a la ya institucionalizada sobran. Vemos acá lo que va a ser la ética epicúrea. Y por último, critica el régimen social ante los que había que criticarlo, los filósofos y los estrategas, es decir, los que tenían el poder de cambiar cómo funcionaban las cosas. Este espíritu práctico de Sócrates hace que realmente no exista una filosofía socrática. Sócrates siembra semillas de ideas en sus discípulos y estas semillas van a crecer y van a desarrollarse de modo independiente, mezclándose en mayor o menor medida con los pensamientos propios del discípulo. Por eso es otro hombre práctico, Jenofonte, quien nos deja un retrato más fiel del maestro que no sus discípulos filósofos como Platón. El modo de vida austero y la dialéctica de las comparaciones entre un caso y otro van a convertirse en el estilo de vida y en la lógica de entrecasa o ikeios logos propios de la escuela de Antístenes, que a su vez se va a desarrollar en un sofisticado estudio analítico de los condicionales lógicos durante la época helenística, sobre todo en la escuela estoica. Un autor helenista dirá que pasó cerca de la escuela de la Estoa y oyó a 2 cuervos que repetían de tanto oírlo: sí, entonces. Jenofonte nos cuenta que durante un banquete un hombre se jactó de que su hijo se sabía casi de memoria la Ilíada, a lo que Antístenes le preguntó: ¿memorizar la Ilíada y la Odisea no es lo que hacen los aedos? Y el hombre le respondió que en efecto así era. Antístenes añadió: ¿por fortuna conoces tribu más estúpida que la de los aedos? Esta forma de discutir es obviamente influenciada por la dialéctica de Sócrates. Además vemos en esta anécdota de Antístenes el principio, la misma causa tiene siempre el mismo efecto, a lo que es muy típico de su escuela. Hablando de banquetes, el gusto de Sócrates por la buena vida y a la vez su moderación, que nunca le hacía perder el control de sí mismo, van a inspirar a los hedonistas como Aristipo, de lo que a su vez surgirán los epicúreos de la época helenística. Por último, pero no menos importante, la mayéutica, el hacer dar a luz lo que estaba dentro de la mente de su interlocutor, se va a sistematizar como la lógica de Aristóteles. Mientras que el interés de Sócrates por la astronomía y sus ideas místicas van a ser sobre todo la inspiración de la teoría de las formas de los platónicos. La mayéutica es comparada por Sócrates al oficio de partera de su madre. Como la partera saca a la luz de un ser que estaba dentro de otro, la mayéutica hace explícito una proposición que ya estaba de algún modo implícita en las premisas dadas por el interlocutor. Sócrates usa retóricamente este procedimiento de 2 modos distintos. Por un lado, para desarmar la resistencia a una de sus proposiciones, haciéndole ver a su interlocutor que esta en realidad no era otra cosa que la consecuencia lógica de proposiciones con las que su interlocutor estaba de acuerdo, o incluso le parecían verdades de perogrullo. Por otro lado, la usa como reducción al absurdo,
de las premisas del interlocutor, haciéndole notar que de ella se sigue por lógica una premisa, una consecuencia ridícula o autocontradictoria. So you want to ban guns, right? But the government's corrupt and spends money badly, right? So technically you would be giving your guns to a corrupt government. Then the government, these corrupt people, would be the only ones who had guns. Ninguno de estos procedimientos es realmente original. La persuasión por medio de la comparación de lo que se propone con otro caso que se pretende análogo era un procedimiento retórico típico de los sofistas y sigue siendo al día de hoy una técnica de propaganda muy usada. La reducción al absurdo, por su parte, había sido ampliamente usada por Zenón de Elea como un medio indirecto de defender las tesis de su maestro Parménides, señalando que la filosofía de Parménides podría sonar extraña, pero rechazarla llevaba a consecuencias todavía más extrañas. Sócrates, al usar ambas en abundancia, verlas como dos formas de la misma cosa, inicia un proceso de sistematización que va a terminar con la lógica de Aristóteles y el estudio de los condicionales de Antístenes. Sócrates parece ser el primero en ser consciente de que está usando el mismo procedimiento, la mayéutica, para decir, esto suena absurdo, pero en realidad es razonable, que para decir, esto suena razonable, pero en realidad es absurdo. Esto le da a su procedimiento una neutralidad que no tenía en sus predecesores, para los que esto era esencialmente una técnica de retórica. Y esto va a llevar a preguntarse por las reglas abstractas por las cuales una proposición se sigue de otra, o por los medios en los que distinguimos la verdad de la falsedad, dejando de lado la verdad o falsedad de las premisas y las conclusiones de un razonamiento específicos. Una de estas dos grandes elaboraciones teóricas tiene su forma más acabada en Aristóteles. Su idea central es la distinción entre la verdad de una premisa y la validez de un razonamiento, vistos como dos cosas completamente distintas y separables. Aristóteles distingue numerosos razonamientos válidos que agrupa en tres grandes grupos: la deducción, la conjunción y la disyunción. Todos los hombres son mortales, Pedro es hombre, por lo tanto Pedro es mortal. Esto es un razonamiento deductivo clásico. Pedro vino a la fiesta, María vino a la fiesta, por lo tanto Pedro y María vinieron a la fiesta. Esto es un razonamiento de conjunción. Y ¿esta es Ana o es María? No es María, por lo tanto es Ana. Esto es un razonamiento disyuntivo. Aristóteles identifica también varios razonamientos inválidos que por su semejanza con algún razonamiento válido suelen ser dados erróneamente por buenos. Los llama paralogismos, paralogos, más allá de la razón o más allá de lo racional. Voy a mencionar solo dos en los que el punto está muy claro. Uno es la deducción a partir de dos juicios negativos. A no es B, B no es C, por lo tanto A no es C, el cual induce a engaño porque este razonamiento es válido cuando ambos juicios son negativos, cuando ambos juicios son positivos, quise decir, como en el ejemplo anterior, todos los hombres son mortales, etc., o cuando uno es positivo y el otro negativo, pero no vale cuando ambos son negativos. Un ejemplo real de esto lo tenemos cuando Estados Unidos intervino en la guerra civil afgana a favor de la Liga del Norte y justificó esa intervención diciendo que la Liga del Norte estaba luchando contra los talibanes, que eran un régimen totalitario, despótico, que había esclavizado a las mujeres de Afganistán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos tipos, la Liga del Norte, eran guerreros de la libertad que estaban luchando por la democracia, los derechos de las mujeres, etc.
La realidad, esos tipos eran, en varios aspectos, eran todavía peores que los talibanes. Este sofisma usa esta estructura. Los talibanes no son amigos de la libertad. La Liga del Norte no son talibanes, por lo tanto la Liga del Norte son amantes de la libertad. Es una falacia de dos juicios negativos. Otro ejemplo es la afirmación del consecuente. Todos los árboles son vegetales, esto es un vegetal, por lo tanto esto es un árbol, que se parece a todos los árboles son vegetales, este es un árbol, por lo tanto este es un vegetal, que es un razonamiento válido. La otra elaboración teórica comienza con Antístenes, el discípulo rudo y austero de Sócrates, interesado más que nada en cuestiones de ética. Antístenes era todavía más pobre que Sócrates, vivía en el puerto del Pireo, trabajaba hombreando mercancías de los barcos por la mañana y después de almorzar se caminaba los 6 kilómetros que separaban el puerto de la ciudad y se ejercitaba en el gimnasio público y después iba al ágora a conversar con Sócrates. Al caer la noche caminaba de regreso al puerto. Mantuvo este mismo estilo de vida con algunas variaciones obligadas por las circunstancias hasta edad avanzada. Antístenes rechaza la distinción entre verdad y validez por considerarla una entelequia sin aplicación real. En cambio, su lógica se basa en la relación entre la posibilidad y la verdad de dos proposiciones unidas por un condicional como sí entonces. De acá procede el chiste de los cuervos que citaba antes. Los cuatro principios de su lógica son: si algo es verdadero, entonces necesariamente es posible. Si algo es falso, entonces puede ser posible o imposible, no lo sabemos. Si algo es posible, entonces puede ser verdadero o falso, no lo sabemos. Y si algo es imposible, entonces necesariamente falso. Al margen de estas dos lógicas o dos semilógicas surgidas de Sócrates, existen otros razonamientos que no se dejan formalizar tan fácil. Aristóteles lo llamó entimemas, que significa lo que reside en la mente. El entimema es una especie de inferencia lógica, pero que no tiene sentido si no se apela de modo tácito a una convicción de sentido común. De ahí que se suele definir al entimema también como un silogismo con una premisa tácita. Aunque en realidad el concepto de entimema es más amplio que eso. Aristóteles pone como ejemplo de entimema, pone varios ejemplos en realidad, una discusión que ocurrió durante la construcción de los muros largos de Atenas. La asamblea había decretado que todo hombre debía abandonar sus ocupaciones habituales y colaborar en la construcción del muro. Un soldado golpeó la puerta de un campesino para requisarlo y se quiso llevar también a su hijo. «Solo tiene 11 años», protestó el padre. «A mí me parece grande y fuerte», respondió el soldado. Y el padre dijo: «Si los muchachos altos son hombres, entonces los hombres bajos son niños». Y este sí entonces forma una especie de razonamiento lógico, pero no hay realmente una inferencia más que retórica en ese argumento. Otros entimemas importantes parecen algo que podría llegar a formalizarse, como es el caso del razonamiento a fortiori, el razonamiento que indica que algo es verdad a la fuerza. Si Bolt puede correr 100 metros en menos de 10 segundos, a la fuerza puede correrlos en menos de 11. Y a principios del siglo XX hay una serie de autores que piensan ocuparse de este asunto. No se conforman con distinguir entre silogismo y entimema y comienzan a formalizar razonamientos que hasta entonces se consideraban entimemas, se consideraban razonamientos informales. Entre estos autores basta mencionar a Bayes, Tarski, Bertrand Russell, Lofty Saldé,
entre muchos otros. Y este proceso está en marcha hoy en día. Pero ya ha dejado una cosa en clara: no existe razonamiento, por informal que parezca, que no sea susceptible de ser sistematizado y formalizado matemáticamente. Por ejemplo, cuando un ascensor inteligente intenta, hasta donde sea posible esto, tener siempre un ascensor con la puerta abierta en la planta baja, está usando un sofisticado cálculo matemático para imitar un razonamiento de sentido común. O sea, la lógica siguió avanzando y fue transformando lo que se consideraban razonamientos retóricos en lógica propiamente dicha. Todo este proceso está esbozado, insinuado en Sócrates, pero nada está desarrollado en extenso. Sócrates no fue un teórico, fue un inspirador de la filosofía. Sus rasgos personales, la racionalidad, el amor a la verdad, la honestidad, las costumbres austeras en su vida personal, la capacidad de abstraerse de su entorno, llevando esto al ridículo incluso, el seguir una idea hasta donde esta idea quiera llevarlo, sin temer a lo extraña que se vea, van a ser durante milenios las características propias del filósofo eterno. Y este me parece que es en realidad el gran aporte de Sócrates a la filosofía. Sócrates hizo bien en no escribir, porque Sócrates no es el autor de un tratado, es un hombre de carne y hueso, y es la primera imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en lo que es la filosofía, o quizá mejor dicho, en lo que debe ser la filosofía, en lo que debe ser un filósofo. Nos estamos viendo, hasta la próxima.